people are amazing. Ya han pasado 5 años desde el estreno de Madre, el último largometraje de Darren Aronofsky. Una película que toca distintos temas, pero centrada en una alegoría religiosa, uno de los puntos recurrentes en la filmografía del director. Además de la presencia de personajes sufridos, relaciones familiares tormentosas, pero por sobre todo la búsqueda de la redención. Esta es una forma de reseñar brevemente y muy por arriba el estilo al que nos tiene acostumbrados Aronofsky, para contarles que The Whale, su nueva película, cumple perfectamente con estas características. Sin embargo, en este caso, la esperanza no está representada por lo divino, sino por la propia fe en la humanidad por parte de un personaje sumido en la culpa, la autodestrucción y el sacrificio personal. Esta película, además, significa el regreso de Brendan Fraser a la actuación tras años complicados en los que tuvo que lidiar con una terrible depresión, un caso de acoso y un divorcio que no se dio en el mejor de los términos. Probablemente su experiencia de vida durante los años que estuvo alejado de las pantallas haya ayudado a la construcción del personaje principal de la película llamado Charlie. El argumento trata de lo siguiente. Charlie, hablamos de Brendan Fraser, es un solitario profesor de escritura que pesa más de 250 kilos y cuyos excesos lo ponen al borde de la muerte. Su enfermera, de nombre Liz, le ayuda a sobrellevar su precaria condición física. Sin embargo, Charlie lidia con muchas cicatrices emocionales que le generan una gran sensación de culpa. Traumatizado por una trágica pérdida e intuyendo el final de sus días, Charlie intenta restablecer el vínculo con su hija de 17 años de nombre Ellie. Pero el peso del tiempo perdido se presenta como un lastre difícil de sobrellevar. Charlie es un personaje que tiene obvias coincidencias con otros vistos anteriormente en películas de Aronofsky, pero particularmente recuerda mucho a aquel luchador profesional en decadencia que interpretó Mickey Rourke en El Luchador, una película que recomiendo, que también tocaba el tema de la autodestrucción, la culpa y la relación de un padre con su hija. Pero a diferencia de aquella película, el personaje de Fraser buscará limpiar sus culpas flagelando su cuerpo con la ingesta desmedida de comida chatarra, motivado por el remordimiento de haber abandonado a su hija porque encontró el amor de su vida en un hombre. Todo esto se nos va revelando poco a poco, armando el rompecabezas de las decisiones que llevaron a Charlie a aislarse y el deseo por sanar el vínculo con lo único que cree que le trascenderá. Estoy hablando de su hija. Es importante mencionar que esta película está basada en la obra de teatro homónima de Samuel Hunter, y en cierto sentido llega a parecer muy teatral, porque constantemente hay diálogos y la acción transcurre completamente en un solo escenario, la casa de Charlie. El director lo que nos ofrece es una puesta en escena, algo experimental a la vez que clásica, en la que abundan los diálogos profundos y los ambientes algo claustrofóbicos. Se nos advierte también que Aronofsky se toma su tiempo para construir las situaciones, para describir las razones del confinamiento y el deterioro de Charlie. Resulta interesante saber que Fraser llegó a estar hasta 6 horas por día en la sala de maquillajes para poder transformarse en Charlie. En una entrevista con Variety, antes del estreno de la película en Venecia, Fraser declaró que su traje no era exactamente cómodo, y dijo: el traje era casi como una camisa de fuerza con mangas que se veía idéntico a la piel humana. Desarrollé músculos que no sabía que tenía. Incluso sentí la sensación de vértigo al final del día cuando me quitaban todos los aparatos. Agregó: necesita ser una persona increíblemente fuerte, mental y físicamente para habitar en ese físico. Al terminar esta película, en el estreno que tuvo lugar en el Festival de Venecia, Brendan Fraser fue aplaudido de pie durante varios minutos. No obstante, tengo que decir que las críticas hoy por hoy están algo divididas. Si bien las opiniones son múltiples y diversas, abundan las que afirman que Brendan Fraser entrega una actuación soberbia y convincente. Aunque muchos piensan que Aronofsky elige mostrar la decadencia del personaje de una manera muy cruda y poco sutil, cuestión que puede resultar incómoda y restarle peso a la historia. De todas maneras, la única opinión válida es la tuya, así que el 9 de diciembre, con su estreno en cines, serás vos el que tenga la última palabra. Déjame en comentarios qué pensás del regreso de Brendan Fraser. Un like también se agradece. Nada más por ahora. Gracias por llegar hasta acá
Saludos y nos vemos en un próximo video.